Somos salvos por la gracia. No es necesario que hacemos una obra para ser salvos. Somos salvos por la gracia del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. Vamos a seguir el estudio de la profecía que comenzamos la semana pasada. Y comenzamos esta noche en Hebreos capítulo 1. La semana pasada hablamos sobre la profecía. Cómo esa profecía había sido parte de la iglesia primitiva, pero que Dios también nos dijo cómo se acabaría esa profecía una vez que llegara lo perfecto. Y leímos eso en 1 Corintios capítulo 13, como que se acabaría la profecía una vez que llegara lo perfecto. Y aprendimos que la finalización de la Biblia fue lo que trajo el fin de la profecía. Cuando decimos que la profecía ha terminado, eso no significa que todas las profecías se hayan cumplido. Porque sabemos que hay muchas profecías que se van a cumplir en el futuro muy pronto, ¿verdad? Pero lo que sí significa es que Dios ha terminado de revelar nuevas revelaciones a la humanidad. Si miramos el marco de tiempo de la tierra, vemos que está dividido en diferentes periodos. Hubo el periodo de la creación, el tiempo de Adán y Eva en el jardín. Hubo el tiempo antes del diluvio de Noé. Luego hubo el tiempo entre el diluvio y la ley. Cuando Abraham vivió, hubo el tiempo de la ley. Luego estaba Jesús, quien trajo el tiempo de la gracia, que es el que vivimos ahora. Y vivimos en lo que se conoce como el era de la iglesia o el periodo de la gracia. El comienzo del libro de Hebreos habla un poco sobre esos tiempos y cómo Dios nos ha revelado a través de la historia. A través de la historia. Vamos a leer aquí de Hebreos capítulo 1 y versículo 1 hasta 2, que dice aquí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos nos muestra que hubo dos periodos diferentes. Uno en el que Dios habló a través de los profetas un tiempo pasado y otro en estos últimos días en el que nos habla a través de su Hijo, a través de Cristo. Así que hubo un tiempo en el que Dios continuó revelándose, hablando a través de las profetas, como dice en la Biblia aquí. Y la palabra fue registrada, fue escrita para toda la humanidad. Hoy en día la palabra de Dios se predica a través del Hijo de Dios, a través de Cristo. Ahora bien, ¿cómo describe la Biblia al Hijo? ¿Cómo describe a Jesucristo? Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? El Verbo son dos cosas que son lo mismo. ¿Es Jesús y es la palabra de Dios o es la Biblia? Así que hubo un tiempo en el que Dios hablaba a través de los profetas, como dice aquí en Hebreos. Él hablaba a través de los profetas. A lo largo de la historia, sus palabras fueron registradas y tenemos sus palabras aquí en la palabra de Dios. Y ahora en los últimos días Dios habla, dice la palabra a través de su Hijo,
o en otras palabras, a través del verbo o a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando creemos y se predica la verdad, la palabra de Dios cobra vida y tiene sentido para nosotros. Amén. Ahora vamos a ir al libro de Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 15 hasta 16. Esto es página 1076. Que dice aquí: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Pablo dijo en el libro de la segunda carta de Pedro que hay cosas sobre las que Pablo escribió que son difíciles de entender. Y aquellos que no han sido enseñados, torcerán y cambiarán esas palabras para su propia, dice aquí, destrucción o perdición. Esa es la razón por la que necesitamos una enseñanza correcta en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de la profecía en la iglesia primitiva? ¿Cuál era el propósito? Y vamos a ver esa contesta en primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 14, y vamos a leer de versículo 1 hasta 6. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 hasta 6, dice: seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Amén. Aquí nosotros vemos a través de esos versículos que la profecía era un don que se daba en la iglesia y era un don del Espíritu Santo. Pero si Dios eventualmente lo quitaría, ¿cuál era su propósito? Y para entender esto, quiero mostrar una línea de tiempo de cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. El libro de Corintios fue una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Pasaron entre 12 y 20 años antes de que se escribiera el Evangelio de Marcos y al menos 37 años antes de que se escribiera el Evangelio de Juan, de esos dos libros. Y habrían pasado cerca de 42 años entre esa carta y el libro del Apocalipsis. Todos podemos decir que la iglesia comenzó oficialmente después de la resurrección de Cristo en el año 33
DC. Por lo tanto, durante un periodo de al menos 62 años, la Biblia aún se estaba escribiendo. Todo ese tiempo se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y aquí está la cosa sobre la profecía. Cuando se escribía una carta de Dios, se escribía a una iglesia o un grupo de personas específico. Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto y ellos recibieron esa copia. Ahora bien, la iglesia comenzó con los apóstoles y discípulos de Cristo allí mismo en Jerusalén y miles de personas recibieron a Cristo como su Salvador y se reunían entre ellos en las casas. Poco después de Pentecostés, la iglesia comenzó a ser perseguida también. Fue entonces cuando Esteban fue apedreado y Pablo comenzó una gran persecución de la iglesia. Después de eso, la iglesia comenzó a mudarse a diferentes partes para evitar la persecución. Y el evangelio también comenzó a difundirse por diferentes partes del mundo. Y la razón por la que existía el don de la profecía en la iglesia primitiva y por la que los profetas profetizaban a sus iglesias es porque no todo el mundo tenía la Biblia. No todo el mundo tenía la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. No todo el mundo tenía las escrituras completas. Muchos tenían el Antiguo Testamento o tenían testimonios de las palabras de Cristo escritas en sus corazones. Entonces, ¿cómo podía la congregación conocer las revelaciones futuras? Las profecías que Dios quería compartir con todos de ellos. Necesitaban a alguien que pudiera profetizar a la iglesia lo que estaba por venir o que pudiera ser testigo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y de la esperanza de la vida eterna. Y por ejemplo, cuando Pablo escribió su carta a la iglesia de Tesalónica, compartió con ellos profecías sobre el fin de los tiempos. Incluso profecías sobre el anticristo. Esa fue una carta que se les envió. Pero todas las demás iglesias no recibieron esa misma carta al mismo tiempo que la recibió la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica recibió esa carta. Venga aquí, por favor, para ayudarme. Yo voy a dar un ejemplo aquí, una demostración. Entonces, Pablo escribió una carta a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Entonces, esto es tu carta. John, ven aquí. Pero tú eres la iglesia de Corinto y tú no tienes la misma carta. ¿Qué pasa? Alguien tiene que profetizar en tu iglesia para compartir esa palabra, ¿verdad? Para que tú sepas lo que él recibió también. Entonces, para que ustedes dos puedan tener la palabra de Dios en tu iglesia, hasta que tú tengas esa misma carta. Y vamos a ver lo que pasó. Gracias. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica tenía una profecía, una palabra de Dios en sus manos que otros cristianos, otras iglesias no tenían. Entonces, ¿qué creemos que sucedió? Dios le dio el don de la profecía a la iglesia para que otros cristianos se les dijeron las mismas profecías, para que pudieran tener las mismas revelaciones de Dios. Porque las profecías del Nuevo Testamento son para la iglesia, son para todos. Las enseñanzas de Cristo son para todos. Pero si no tenían esas cosas escritas en papel, ¿cómo podían predicarlas? Tenían que ser profetizadas. Pero con el tiempo, esto es lo que sucedió. Vamos a leer de Colosenses. El libro de Colosenses,
capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los Laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Las iglesias comenzaron a compartir cartas entre sí. Y eso es lo que dice aquí en esta palabra. Pablo lo mencionó, Pablo lo mandó para decir, comparte esta carta a la otra iglesia. Y ellos también van a compartir esta carta contigo. La palabra de Dios comenzó a difundirse a través de la palabra escrita. Se hicieron copias de la palabra de Dios y se compartieron con todas las iglesias para que todos pudieron tener la misma palabra de Dios. La profecía se estaba volviendo cada vez menos necesaria porque las iglesias estaban recibiendo una copia escrita de la palabra de Dios. Y hoy en día predicamos a Cristo a través de la palabra de Dios perfecta y completa. Perfecta y completa. Amén. Vamos a ver, número 1, que la profecía fue utilizada para convencer a los incrédulos. Vamos a leer rápidamente de 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 hasta 25. Que dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué se utiliza hoy en día para convencer a los pecadores de su necesidad de la salvación? Utilizamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, ¿y si una iglesia no tuviera la palabra de Dios en esta época de lo que estamos hablando, durante la iglesia primitiva? A través del don de la profecía se predicaría la palabra de Dios para convencer a los incrédulos. Eso es lo que pasaba. Ellos escucharían la verdad que Dios revelaría a través de aquellos que profetizaban. Era una forma de mostrar que Dios estaba obrando en la iglesia primitiva. Ahora vamos a leer de versículo 29 hasta 31. Que dice, asimismo, los profetas hablan 2 o 3, y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La profecía tenía la obra de convencer al incrédulo también, sirvió para el aprendizaje y para la exhortación, dice la palabra.
Así, cuando todavía faltaban varios libros de la Biblia por escribir y cuando una iglesia no tenía ciertas escrituras, la profecía era una manera para que los creyentes crecieran en la palabra de Dios, para que ellos también pudieran crecer, aprender a través de esta profecía. Era una forma de que todos aprendieron, de que todos pudieron crecer a partir de las enseñanzas proféticas y de que todos pudieron ser exhortados. La palabra exhortar significa animar, aconsejar, para dar fuerza a nosotros. Dice aquí, versículo 32 hasta 33, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Algunas enseñanzas importantes que me gustaría mencionar en estos versículos son aquellas en las que la Biblia dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que eso significa es que habría alguien que estaba profetizando y sería interrumpido por otro mientras profetizaba. Y el profeta diría que era un impulso que él no podía controlar. Que no podía evitar hablar porque estaba obligado a hacerlo por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces lo que sucedió fue que se creaba un caos, sin orden, sin estructura. Todos hacían lo que sentían en ese momento y los incrédulos entraron y vieron a un grupo de personas aquí profetizando, a otro grupo allá hablando en lenguas, a otro grupo bailando por los pasillos y revolcándose por el suelo, y dijeron: ellos están locos, me voy de aquí, me voy de esa iglesia. Pero Dios dice que nosotros tenemos el control de nuestro espíritu. Dios no hará que pierdas el control de tu cuerpo ni de tus sentidos. Eso es lo que puede suceder en otras religiones o rituales, pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de estructura. Si perdemos el control de las funciones de nuestro cuerpo, no es Dios quien nos lo está haciendo. Dios no nos quitará la cordura, Él nos la dará, ¿verdad? Nos la dará. ¿Ustedes recuerdan la historia del endemoniado Gadareno? El hombre estaba poseído por los demonios, vivía en los sepulcros y hiriéndose con piedras, dice la palabra, y corría desnudo. Y Jesús pasó por allí y él sanó al hombre, envió a los demonios, a los cerdos que se precipitaron en el mar por un desempañadero. Y la Biblia dice que después de unos momentos, el hombre se vistió, se sentó, dejó de correr como un maníaco y él tenía su juicio cabal. Cuando se trata del Señor, vamos a mantener el control y la cordura también, como está hablando aquí. Dios no va a causarnos para perder control de nuestro cuerpo. La Biblia habla en cómo que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es una excusa para decir, bueno, yo no tenía el control en ese momento. El Espíritu Santo no haga eso para con nosotros. Él nos ayuda, Él nos exhorta, Él nos dice en una voz suave, pero Él no va
a hacernos que lo hagamos. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Amén. Y entonces, las profecías eran tan importantes para la iglesia primitiva porque no todos tenían la palabra de Dios en su iglesia. Ellos estaban escribiendo la palabra, esperando hasta que llegue otra profecía, pero nosotros tenemos el comienzo y el final de la palabra de Dios. Y por esa razón, cuando dice en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto significa lo completo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que es completa para nosotros, para la iglesia. No hay razón ahora, hoy en día, para profetizar, porque ya tenemos el final del libro. Sabemos sobre el cielo, sabemos sobre el futuro, sabemos sobre todo. Y por esa razón dice la palabra que se acabaron las profecías. Amén.